En el año 271 de nuestra era, el emperador Aureliano dio una orden que debía borrar una cultura entera. Las legiones romanas abandonaban Dacia, una provincia que el imperio había mantenido durante apenas 170 años. Los soldados cruzaron el Danubio, los funcionarios recogieron sus archivos, la frontera se cerró de golpe. Roma dominó Britania durante 400 años. Cuando las legiones se marcharon, el latín desapareció en una sola generación. Roma dominó el norte de África durante más de 800 años, y los árabes borraron el latín con tanta eficacia que no sobrevivió ni una sola lengua romance en todo el continente. Pero en Dacia, donde Roma pasó menos tiempo que en ningún otro lugar, ocurrió lo imposible. La lengua sobrevivió. 17 siglos después, 20 millones de personas todavía la hablan. El rumano es una lengua latina. Recorre Bucarest y oirás palabras que un centurión romano casi reconocería. Agua, lengua, tierra. En una región completamente rodeada de lenguas eslavas y húngaras, el rumano se mantiene solo, un eco vivo de un imperio que abandonó esta tierra hace casi 2000 años. ¿Cómo sobrevivió una lengua a 17 siglos de aislamiento, invasiones y caos, si todo indicaba que no debía hacerlo? ¿Son de verdad los rumanos los últimos romanos, llevando la sangre y el habla del imperio a través de los siglos oscuros? ¿O fue algo mucho más antiguo e inesperado lo que conservó esta lengua? Algo escondido en los valles montañosos, escrito no en libros, sino en el ADN. Porque cuando los científicos por fin analizaron el genoma rumano, descubrieron una historia que nadie esperaba. Para entender lo extraño que es el rumano, basta con mirar un mapa. Las lenguas romances, como el francés, el español, el italiano y el portugués, están juntas en Europa occidental, como ramas de un mismo árbol. Nacieron del latín en regiones donde Roma gobernó durante siglos y donde las raíces culturales eran profundas. Y luego, a 1000 kilómetros hacia el este, aislado por un muro de pueblos eslavos, aparece el rumano. Solo, rodeado, hablando una lengua que, en teoría, debería sonar al otro lado del continente. La explicación histórica parece sencilla. Roma conquistó Dacia en el año 106, bajo el emperador Trajano. Esa conquista quedó inmortalizada en la columna de Trajano en Roma, una espiral de relieves de guerra de 40 metros que sigue en pie en el centro de la ciudad. Llegaron colonos, se fundaron ciudades, y el latín se convirtió en la lengua del comercio y del derecho. Cuando Roma se fue, alguna versión del latín permaneció en las comunidades de montaña y con los siglos se transformó en rumano. El problema está en la cronología. 170 años. Eso fue lo que Roma permaneció en Dacia. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos existe desde hace menos de 250 años. En Britania, donde Roma permaneció el doble de tiempo, el latín cedió ante el anglosajón. En el norte de África, donde las ciudades romanas estuvieron más de 800 años, el árabe desplazó por completo al latín. Dacia rompe todos los patrones. Durante 200 años, los historiadores no lograron ponerse de acuerdo sobre por qué. Algunos insistían en que los rumanos descendían de colonos romanos que se negaron a marcharse. Otros sostenían que los verdaderos antepasados, los dacios, sobrevivieron a la ocupación y que Roma solo dejó su lengua, como una capa de pintura sobre una madera antigua. La disputa dividió incluso a Rumanía. Estatuas de guerreros dacios por todo el país, el movimiento del daconismo por un lado, e intelectuales que defendían que Rumanía era una isla latina en un mar eslavo por el otro. Y los historiadores húngaros usaron la cuestión como palanca. Si los rumanos llegaron a Transilvania después de los magiares, sus reclamaciones territoriales se debilitan. Entonces entró en escena el ADN, y la respuesta fue, ni una cosa ni la otra. La tierra que se convertiría en Rumanía nunca estuvo vacía. Mucho antes de Dacia, mucho antes de Roma, esta región ocupaba uno de los cruces más importantes de la Europa prehistórica. Los Cárpatos se arqueaban por su centro como una columna vertebral. El Danubio cortaba su frontera sur. Ola tras ola, la humanidad pasó, se asentó y se mezcló. Los rastros más antiguos son restos paleolíticos de la cueva de Pestera Cuoase, con 35.000 años de antigüedad.
algunos de los huesos más antiguos de Homo sapiens de toda Europa. Pero el genoma de esas personas mostró que no dejaron descendientes directos entre los europeos actuales. Su línea se extinguió sin dejar rastro. Milenios después, ya en el Mesolítico, el desfiladero de las Puertas de Hierro estuvo habitado por cazadores-recolectores con una genética poco común, pero incluso su legado solo tuvo un papel parcial. La base del genoma rumano moderno la establecieron los que llegaron después. Hace unos 9000 años, los primeros agricultores alcanzaron la región desde Anatolia. Pero el estudio de Herbelia de 2015, que analizó ADN mitocondrial antiguo de 59 personas de 10 yacimientos rumanos, mostró que esos agricultores más tempranos no son los principales antepasados genéticos de los rumanos actuales. Su perfil de ADN está estadísticamente lejos de la población de hoy. La base real la puso otra ola. Entre hace 5.500 y 4.500 años, agricultores de las culturas de Boyan, Zhao y Gumelnitsa llegaron a la región desde el noroeste de Anatolia, a través de los Balcanes. Llegaron en tal número que remodelaron el acervo genético para siempre. Cuando el equipo de Herbelia comparó su ADN mitocondrial con muestras rumanas modernas, la coincidencia fue sorprendente. El haplogrupo H, que hoy alcanza el 41% entre los rumanos, ya dominaba entonces con un 58%. La distancia estadística era insignificante. El núcleo genético de Rumanía quedó asentado hace más de 7000 años, 5 milenios antes de la primera fortaleza dacia. Fueron esas personas quienes crearon la cultura de Cucuteni Tripilia, una de las civilizaciones más impresionantes de la Europa prehistórica. Grandes asentamientos que a veces albergaban a miles de habitantes, cerámica pintada con motivos espirales, trazados urbanos que todavía hoy asombran por su complejidad. Pero la base es solo una base. Si sobrevive o no depende de lo que se construya encima. Y lo siguiente que llegó vino montado a caballo, desde el este. Hace unos 5.000 años, los pueblos de la estepa póntico-caspia empezaron a desplazarse hacia el oeste y el sur. Llevaban caballos, herramientas de bronce y lenguas indoeuropeas que darían origen al griego, al latín, a las lenguas eslavas y a decenas de otros idiomas. En el norte y el oeste de Europa, los migrantes de la estepa dejaron una huella genética enorme. Pero los datos de Mathison del estudio de 2018 en Nature muestran que en la región carpático-danubiana el componente estepario está presente, en los haplogrupos R1A y parte de R1B, pero su proporción es menor que en los europeos del norte. El legado neolítico se mantuvo aquí con más fuerza que en casi cualquier otro lugar del continente. De esta mezcla surgieron, con el paso de los milenios, los pueblos tracios y dacios. En la Edad del Hierro, los dacios controlaban un poderoso reino en los Cárpatos. Sus fortalezas de piedra en las montañas de Orastie siguen en pie hoy. Veneraban a Salmoxis, dios de la sabiduría y el renacimiento, y creían que la muerte era solo una transformación y que el alma era inmortal. Las fuentes griegas antiguas los describían como guerreros feroces y orgullosos, personas de profunda espiritualidad y disciplina férrea. Su rey, Decébalo, se convirtió en uno de los adversarios más peligrosos de Roma en la frontera del Danubio. Tras largas guerras, Trajano quebró la resistencia dacia en 2 campañas y en el año 106 convirtió Dacia en provincia. El imperio entró en tromba, colonos de Italia, los Balcanes y Anatolia. Las ciudades se levantaron. El oro de las minas de Transilvania llenaba el tesoro. Y luego, 170 años después, Roma se fue. ¿Qué muestra el ADN? La comparación de muestras antiguas de la Edad del Hierro con rumanos actuales revela una clara continuidad genética con las poblaciones prerromanas. La línea dacia nunca desapareció. Las muestras romanas sí muestran mezcla. La ascendencia mediterránea entra en el acervo, pero se superpone a la base antigua sin sustituirla. Una revisión de datos del cromosoma Y de 2024 confirmó que los haplogrupos dominantes en los rumanos I2A, R1A y E1B1B son típicos de los Balcanes, no de Italia. La señal genética propiamente romana existe, pero es modesta. Roma dio a Dacia la lengua, pero no dio
En sentido dominante, su sangre. Cuando el imperio abandonó la provincia, muchos dacios se refugiaron en las montañas, conservando su forma de vida lejos del control romano. Durante siglos, los historiadores asumieron que habían sido exterminados o totalmente asimilados. El ADN refuta ambas cosas. La línea genética dacia, mezclada pero no borrada, fluyó en silencio a través de los siglos, por medio de agricultores, pastores y familias, hasta nuestros días. Si la población seguía siendo en gran parte local, ¿cómo se arraigó tanto el latín como para sobrevivir 17 siglos de caos después de la marcha de Roma? La respuesta está en lo que vino después. Y lo que vino fue una catástrofe. Después del año 271, el mundo construido por Roma se derrumbó. Primero llegaron los godos, después los hunos, que cruzaron la estepa a toda velocidad en el siglo V. Los ávaros formaron poderosas confederaciones, y a partir del siglo VI, pueblos de lengua eslava se expandieron por toda Europa oriental y sudoriental, asentándose de forma permanente en las tierras de la futura Serbia, Bulgaria, Croacia y Bosnia. Los grandes estudios de ADN antiguo en los Balcanes confirman desplazamientos reales de población y una mezcla auténtica en esos siglos. El ADN rumano también lleva esa señal. Según datos de Y-STR, los rumanos actuales forman un grupo estadístico junto con serbios, búlgaros y croatas, genéticamente más cercanos a sus vecinos eslavos que a los italianos. Aquí es donde el paradoja alcanza su punto más agudo. Los genes dicen Balcanes, la lengua dice Roma. Todos los pueblos de alrededor, sometidos a las mismas invasiones, perdieron por completo el habla latina. Dalmacia, que habló latín durante siglos, se volvió croata y serbia. Todo el norte de los Balcanes pasó a lenguas eslavas. Incluso las comunidades aromunas, estrechamente emparentadas y dispersas por Grecia, Albania y Macedonia del Norte, se redujeron a pequeños fragmentos dispersos. Un rumano sobrevivió, y la clave para entender por qué está en las montañas. El estudio de Hervelia de 2014 analizó el ADN mitocondrial de 128 rumanos, habitantes dentro del arco de los Cárpatos, en la zona de Cluj-Napoca, y fuera de él, en las llanuras de Dolj y Mehedinci. Dentro de las montañas, el haplogrupo H alcanzaba casi el 60%. Fuera, era del 47%, pero los haplogrupos HV y K, característicos de Oriente Próximo, aparecían con mayor frecuencia. Los autores llamaron a los Cárpatos un débil barrera genética, no un muro, sino un filtro que ralentiza el movimiento. Fue precisamente ese efecto de filtrado lo que salvó al latín. Una lengua no necesita un imperio para sobrevivir, necesita comunidades, familias que hablen con sus hijos, valles donde las mismas palabras se repitan generación tras generación. Cuando la migración es lenta, los recién llegados se absorben en el tejido lingüístico existente en lugar de romperlo. Cuando los valles están separados por puertos que se cierran en invierno, cada comunidad se convierte en una célula autosuficiente de transmisión cultural. Lo fuerte que puede ser ese microaislamiento lo demuestra un estudio de 2024 sobre dos pueblos de los montes Apuseni, Baisa y Roshia Montana. Están separados por solo unos pocos kilómetros. Sin embargo, sus perfiles del cromosoma Y son radicalmente distintos. En Baisa, R1b alcanza el 27% e I2 a el 17%. En Roshia Montana, R1b sube al 37%, E1b1b llega al 20% y R1a, presente en Baisa, desaparece por completo. Cada valle conservó durante siglos su propia combinación de linajes. Los Cárpatos no aislaron por completo a la población del mundo exterior. La mezcla eslava y esteparia entró en el acervo genético. Pero entró lentamente, pueblo por pueblo, valle por valle, integrándose en comunidades que ya tenían una lengua funcional y ninguna razón para abandonarla. Las montañas crearon lo que los genetistas llaman estructura poblacional. Grupos pequeños, parcialmente aislados, donde los rasgos culturales, igual que los genéticos, cambian de espacio y no por sustitución abrupta. En las llanuras abiertas, el latín murió. En Dalmacia, a lo largo de la costa, el latín murió.
Pero en los valles carpáticos, donde el tiempo avanzaba más despacio y los forasteros se filtraban gota a gota en lugar de llegar como una inundación, el latín se mantuvo. Cambió, absorbió préstamos eslavos, modificó su gramática, se convirtió en algo que César ya no habría entendido. Pero no se rompió. El hilo no se cortó. Ahora que entendemos cómo sobrevivió la lengua, queda la última pregunta. ¿Qué hay realmente escrito en el ADN rumano de hoy? El mayor estudio de ADN mitocondrial de la población rumana, 714 personas de Valaquia, Dobrogea, Moldavia y Transilvania, muestra el dominio del haplogrupo H con un 41%. Esa misma línea que dominaba entre los agricultores neolíticos de las culturas de Boyán y Gumelnitsa hace 7000 años, mucho antes de que el primer romano oyera la palabra Dacia. La imagen paterna lleva a la misma conclusión. I2A, uno de los haplogrupos más frecuentes entre los hombres rumanos, es una línea autóctona europea con decenas de miles de años de antigüedad. R1A es un componente estepario y de Europa Oriental. E1B1B es una línea balcánica. Juntas, estas tres haplogrupos forman la columna vertebral del perfil del cromosoma Y rumano, y todas están vinculadas a los Balcanes y a Europa Oriental, no a la península itálica. La comparación clave. Cuando los investigadores superpusieron los perfiles YSTR de 122 hombres rumanos del sureste de Rumanía sobre el mapa genético de Europa, los rumanos aparecieron en el mismo grupo que serbios, macedonios, bosnios y croatas. La distancia genética con los húngaros era mayor. Con los italianos y los europeos occidentales, todavía mayor. Piénsalo bien. Los rumanos hablan una lengua nacida en Roma, pero su ADN está más cerca de sus vecinos eslavos que del pueblo que les dio esa lengua. Gran parte del genoma rumano es herencia de poblaciones prerromanas, agricultores neolíticos, cazadores-recolectores y habitantes de la Edad del Hierro de los Cárpatos, a quienes las fuentes antiguas conocían como dacios y tracios. Los colonos romanos añadieron una huella mediterránea, sobre todo en el sur y el oeste, pero quedó como una capa fina sobre una base mucho más profunda. Entonces, ¿son los últimos romanos? Por sangre, no. Genéticamente, los rumanos son un pueblo balcánico con raíces que se remontan miles de años más atrás que cualquier imperio. Por lengua, sí, y ahí está su verdadera singularidad. 20 millones de personas todavía hablan una lengua que Roma dejó en esta tierra durante apenas 170 años. Sobrevivió a godos, hunos, ávaros y siglos de migraciones eslavas. Y sobrevivió porque los valles carpáticos podían ralentizar el tiempo, y las familias de esos valles transmitían las palabras a sus hijos con la misma obstinación con la que transmitían la tierra. 170 años. Eso fue lo que Roma le dio a Dacia. Un instante para quienes vivían aquí mucho antes. Los agricultores neolíticos, que constituyen la capa genética más profunda de los rumanos, habitaron esta tierra 5000 años antes de que el primer soldado romano cruzara el Danubio. Roma llegó tarde y se fue pronto, pero dejó su voz, y esa voz resultó más fuerte que las legiones, las calzadas y las murallas. Porque una lengua no sobrevive gracias a los imperios, sobrevive gracias a los valles, las familias y las montañas que saben ralentizar el tiempo. Si esta historia te hizo ver el mapa de Europa de otra manera, suscríbete al canal. Seguimos desvelando los secretos genéticos escondidos en la sangre de los pueblos. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿qué pueblo debería analizarse a continuación?